Bueno, lo prometido es deuda y como te había anticipado queríamos ver qué ha pasado con estos reacomodamientos en la principal central obrera del país, que ayer desarrolló su congreso. Vamos a consultar, el invitado del día es un colega, es el periodista Alejandro Diviasi, perdón, lo dije mal. Hola Ale, bienvenido. Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo anda eso? Muy bien, contanos, ayer estuviste cubriendo precisamente el congreso que se desarrolló en obras sanitarias, ¿no? Sí, bueno, un congreso que con todos los ingredientes siempre de sindicalismo barra peronismo, ¿viste? Con todo el folclore, con tensiones, con un dirigente sindical que se retira enojado, que fue Roberto Fernández de la UTA. Sí. Y hay que aclarar ahí una cosa, Javier, no es que la UTA se retire de la CGT. La UTA sigue en la CGT, lo que no hace es ocupar un cargo en el Consejo Directivo. Ah, mira, importante dime. aclaración, porque yo había interpretado lo contrario, que se habían retirado y te iba a preguntar sobre eso. Pero déjame hacerte una pregunta previa, que es, mirá el desconcierto que tengo. ¿Este congreso estaba convocado porque caducaban los mandatos de los miembros anteriores o tiene que ver con una renovación de cara a oxigenarse? Otra vez voy a decir, de cara a la discusión que viene sobre los temas laborales con el gobierno. No, estaba previsto la renovación del Consejo Directivo. Se había hecho hacía 4 años, bueno, Okay. Los mandatos terminaban y lo primero que estaba en discusión era si continuaba el triunvirato o un secretario general. Había varios sectores que impulsaban un secretario general. Sin embargo, se fue a votación en ese sentido y lo que terminó, bueno, ganando fue la postura de seguir con el triunvirato. Muy mayoritariamente ganó esa postura. Mira, ganó sí, se hizo por aclamación, viste, levantando la mano, sí. Con lo cual sí hubo una señal ahí de triunfo de ese sector. Algunos cuentan que algunos congresales, entre comillas, viste, se dieron vuelta. Esto también siempre sucede. En algún momento en la previa creíamos que, por ejemplo, Armando Cavalieri del gremio de comercio también impulsaba un secretario general. Bueno, los congresales evidentemente después cambiaron de opinión, vaya a saber cómo vino la negociación, pero insisto, a ver, primó eso y si querés ahí te pongo un punto que es el malestar de las trabajadoras, porque se presumía que iba a haber una secretaria general dentro de ese triunviro. Hubo un par de nombres dando vuelta, bueno, al final no se realizó, eso no se concretó, y sí hubo algunos cánticos ahí, bueno, reclamando un lugar en la conducción de la CGT, que no quedó plasmado. Desasname respecto de esto, ¿hay líderes de sindicatos mujeres? Sí, tenés, mira, yo siempre destaco un cuadro que me parece muy importante, que es Graciela Leniá, la secretaria general de los trabajadores viales, que ha tenido una participación en la calle y de reclamos en épocas de Mauricio Macri y ahora en estos 2 años de la gestión de Milei, que ahí viste una avanzada sobre el tema vialidad. Sí. Esa me parece que es un cuadro de secretaria general, es un cuadro muy importante dentro del CGT. Después está la secretaria junta de judiciales, que era uno de los nombres que circulaba, Maya Bojorvisky, y algunas otras más. Sí, dirigentes gremiales hay, mujeres, y cada vez se ve más. La secretaria general del sindicato de peajes, que antes manejaba Facundo Moyano, bueno, también es una mujer. Ahí tenés referentes del sector. Si tuvieras que, para explicarle al oyente, si tuvieras que caracterizar a esta nueva conducción, ¿decís que es confrontativa? ¿Decís que es dialoguista? No, yo creo que, a ver, Javier, acá me parece que hubo una señal de CGT, sobre todo para cambiar al triunvirato. Lo que se buscó es caras nuevas para la general, y insisto, con esta señal de esta CGT quiere sentarse a dialogar. Ahora, después, ¿hay intenciones del gobierno de negociar o va a mandar una reforma solo
con lo que cree que va a generar empleo o mejoras para el sector productivo. En este sentido, insisto, hay como, bueno, vamos a tender un puente al diálogo. Los discursos previos fueron, como siempre, combativos, ¿viste? Bueno, si avanzan va a haber medida de fuerza y demás. Pero yo creo que esta CGT está más preparada para dialogar que para ponerse a discutir en la calle. Me da esa impresión, Okay. Por los nombres que por los nombres que designaron y porque hay una intencionalidad. No te olvides que Cristian Jerónimo, que es del Sindicato del Vidrio, es un dirigente que comenzó del lado del moyanismo y hoy está al lado de Gerardo Martínez, que, bueno, no por casualidad... Sí, ya dijiste todo con eso, sí, claro, claramente. A ver, Javier, es el dirigente que se sienta en el Consejo de Mayo, digamos, tiene una silla ahí, entonces, bueno, vos lo dijiste, con el tema de negociación, digo todo. Y Jorge Sola, que fue el secretario de prensa de CGT, es un cuadro interesante, inclusive para el empresariado. Sí, hemos hablado con Jorge, aquí en este espacio hace algunos años, sí. Y él, por ejemplo, ha armado en su momento una especie de coloquio de ideas, pero del lado laboral. Claro. Entonces tiene otro expertise, ¿viste? Y además, ojo, a la vuelta de la esquina tenemos las sesiones extraordinarias donde la reforma laboral, que insisto sobre esto cada vez que hablo, no está a ciencia cierta, no se sabe de qué se trata la reforma laboral. La realidad es esa. Hay muchas cosas dando vuelta, pero no hay un proyecto concreto. Entonces, digo, hay todavía mucha tela para cortar en esto, y creo que ese juego de reforma laboral, nueva CGT y demás recién empieza. Ahora, ¿te parece que esta Constitución tiene que ver con ese gesto de tratar de abrir el diálogo porque a su vez recibieron un guiño del oficialismo, o te consta que no hubo ningún guiño del oficialismo en ese sentido? No, este gobierno no creo que no hace muchos guiños. Inclusive el canal dialoguista que tenía la CGT era Guillermo Franco. Claro, bueno, por eso te lo preguntaba. Claro, ¿viste? Entonces, ahí tenés una cuestión. Va a haber, Santilli se va a sentar a negociar con la CGT, a discutir con la CGT. Bueno, Santilli per se es un hombre que se sienta a dialogar y que tiene algunos vínculos con el gremialismo. No es un dirigente que no conozca lo que es los sindicatos. A ver, ahí podría abrirse también una discusión que me parece que sería potable. A ver, la pregunta del millón siempre es, los gremios, ¿quieren sentarse a negociar? Mira, en tanto y en cuanto sea una discusión abierta y donde se los escuche, yo te diría que sí. Los convenios colectivos se discuten todos los años. Sí, claramente. Vos lo sabés. Sí. Esta cosa de vienen atrasados, son del 70 y demás, algo de razón tienen, habrá que modernizar algunas cosas, pero en líneas generales, cuando vos revisás, bueno, todos tienen modificaciones, porque la tecnología te lleva a esto. Las nuevas modalidades de trabajo te llevan a que vos cambies y te actualices. ¿Cuál crees que de lo que trascendió, vos decís bien, no hay proyecto, no conocemos proyecto de reforma laboral, sí están las discusiones que se armaron públicamente, lo que dijo Sturzenegger, o lo que desmintió Sturzenegger respecto de las horas, pero ¿cuál crees que son los puntos que generan más resistencia en el sindicalismo y que podrían generar conflicto? Suponiendo que los lineamientos, y no va a ser muy difícil errarle, van por donde se dijo que van. Sí, a priori te digo, lo primero que veo es esto de la discusión por empresa. La discusión por empresa hoy se da, pero siempre teniendo en cuenta que sea superadora del convenio colectivo. Claro, que tenga un piso con el convenio colectivo, que es un convenio sectorial. Exacto. O sea, si yo puedo ser metalúrgico y puedo mejorar cosas para arriba, pero no podés ignorar
el convenio, hoy la paritaria o el convenio metalúrgico. Bien, o sea, ese sería uno de los puntos. El banco de horas, eso, las 12 horas y demás, puede entrar en alguna actividad, pero no en todas. Así que sería una cuestión puntual. El tema de los juicios laborales es una discusión ya a esta altura, cuando vos haces números por la precarización laboral que existe en el país. Yo te diría que tendría que haber, no sé, 10.000 juicios todos los días. Sin embargo, eso no se da, porque tampoco el trabajador puede esperar 4, 5, 6 años en que salga un juicio. Entonces, ahí hay un componente que en algún momento se tienen que sentar a discutir, que sí entiendo que esta legislación afecta sobre todo a las pymes. Pero eso es un tema mucho más profundo para discutirlo en poco tiempo. Y me queda algo por ahí que tendría que ver más que con cómo quiere avanzar el gobierno en estas negociaciones, si es por imposición o por negociación. O sea, si va a mandar solo una reforma al Congreso y que la aprueben nada más que los legisladores propios, o si hay una discusión previa, por ejemplo, en la comisión laboral del Congreso. Ese sería un canal de diálogo para justamente actualizar algunas cosas y demás. Te digo que el límite, si quieren, es la ley bases. Esa fue rechazada de plano. Todo el capítulo de reforma laboral fue rechazado de plano de parte de la CGT. Sí. Eso se judicializó y se le dio de baja. Sí. Respecto de la representación en el Congreso que viene, ¿representantes gremiales están para atrás? Sí, no son muchos, pero tenés algunas voces importantes y ahí va a haber que poner la mirada en Hugo Moyano, hijo, abogado laboralista, muy relacionado obviamente con los sindicatos, y que va a discutir en el Congreso. Después lo tenés a Palazzo, a Yasky, tenés a Siley de judiciales. Hay algunas espadas que el gremialismo va a tratar de posicionar en esa discusión, pero yo insisto que la fuerza va a estar en ese poder de fuego y hasta dónde lo quiere demostrar la CGT, ¿no? Respecto de el opaco, o por lo menos yo leía la crónica que escribiste, y el opaco rol que tuvieron en el Congreso los bancarios o los gremios más ligados al kirchnerismo duro. Vos nombrabas recién a Palazzo. ¿Es un repliegue táctico? ¿Estaba consensuado? ¿Sabían que no iban a poder aspirar a más? Es un poco de cada una de estas cosas que vos enumerás, y me parece que es una cuestión estratégica de dejar correr a esta CGT. Yo ayer hablaba con algunos dirigentes y me decían, bueno, podríamos haber hecho esto, o se podría haber hecho una CGT más combativa, donde algunos otros sectores iban a correr, pero me da la impresión, inclusive te meto ahí en ese sector, que uno podría decir el sindicalismo más kirchnerista, pero te lo pongo también a Barrio Nuevo. Barrio Nuevo hoy no tiene un representante en el triunvirato, sí sostuvo sus puestos en el consejo directivo, pero me da la impresión que estos sectores que inclusive impulsaban un secretario general, hoy dijeron, bueno, jueguen ustedes hasta ver hasta dónde da la cosa, porque también, Javier, tiene que ver el resultado de los comicios, de las elecciones. Obviamente, sí, claro. Porque eso debe haber modificado alguna de las posturas. Exactamente. Si hubiese sido un resultado adverso al gobierno, a mí no me cabe duda que hubiese, capaz que aparecía un secretario general, capaz, no, eso no lo confirmo, pero sí estoy seguro que el triunviro hubiese sido de sectores más combativos. Yo creo que ahora hay un poco de cada ingrediente, bastante de estrategia, y en esa estrategia los gremios que hoy no están al frente se reservan el derecho del reclamo. No digo que haya una ruptura, pero vas a ver, inclusive por afuera de CGT, varios gremios que van a hacer sus protestas y van a movilizarse. Bueno, de hecho ATE, las 2CTA y algunos otros sectores por afuera también van a protestar.
obviamente iban a ser voz cantante, voz protagónica en este escenario. Sí, eso está descontado, creo. Ale, gracias por este panorama. Creo que ojalá que el gobierno sí avance en el diálogo, que es importante el diálogo, es algo que el gobierno pareció no entender en su primera etapa. Sí. Ahora parece tirar alguna señal, pero a su vez se reordena para adentro con personajes que no son muy dialoguistas, sino que se caracterizan por la confrontación y el desprecio hacia la opinión de los demás, como el jefe de gabinete, Adorni, porque clausura todas las discusiones con un fin, viste, ya no quiero hablar más, yo sé todo. Pero me parece que es importante que se escuchen a todos los sectores y creo que la voz de los trabajadores también, aunque algunos sé que tienen esos pruritos con... Está bien, pero a ver, ¿sabés qué, Javier? Eso va a blanquear, a legislar para mejor. Si sale en consenso todo lo que pueda hacer algo reformista, bienvenido sea. Claro. Y va a tener, si está legitimado, además de ser coso socialmente, va a ser mucho más importante. Ojalá lo tengan en cuenta. Gracias, Ale, por este panorama. Abrazo enorme. Un gusto.